En esta celebración vamos a pedirle al Señor y oramos por los cumpleaños del Padre Luis Carlos Jiménez. También pedimos por la vida del Padre Wilson Moreno Bustos, de Duván Felipe Vargas, de Jaime Iván Jordán, de Diego Alberto Villanueva, de Anayibe Caicedo, de Esteban Farfán y de Andrea García Barragán. Seguimos orando al Señor por la salud de los abuelos del Refugio Santa Rosa, de Monseñor Óscar Lozano, de Monseñor Melchor, de Monseñor Miguel, de Monseñor Francisco Nieto, de Monseñor Luis Adriano Piedrahíta, de Monseñor Hugo Puccini, del Padre Víctor Hugo Rodríguez, del Padre Iván Díaz Gómez, de Germán y Carolina Salazar, de Paola y Juan José Montero, de Gualdina Fierro, de Aurelia Cedeño, de Gustavo Salazar, de Adriana Rodríguez, de María Paula Salazar, de Limbania Charny, de Jaime Fernández, de Luis Eduardo Telles, de Luis Amy González, de Luz Dari Delgado, de Luz Estela Plazas, de Marisolet Rivas, de Olga Rojas, de Rafael Cuellar, de Laura Soto, de Sebastián Salamanca, de Uber Figueroa Hernández, de Isabel Rivas y de Jefferson Javier Méndez. Pedimos al Señor por las siguientes familias: Barragán Muñoz, Barragán Mora, González Mora, Olejuela González, Moreno Bustos, Trujillo Rincón, Ramírez Calderón, Farfán Caicedo, Lozada Farfán, Almario Tierradentro, Rojas Gómez, Macías Cabrera, Macías Guarnizo, Vargas Macías, Bahamón Mora, Leiva Aya, Trujillo Bravo, Pedraza Valderrama, Familia Guerrero, Mancera Moreno. Y pedimos al Señor que les conceda el descanso eterno. A Monseñor Rafael Morales Duque, a Monseñor Osvaldo Azuaje Pérez, a Monseñor Rubén Tierra Blanca, a Fray Luis Ángel Estrada, a Fray Fabio de Jesús Vargas, a Fray Rafael Lora Prieto, a Víctor José Morea, a Nelson Garcés, a Efraín Montealegre, a Juan Lastre Iriarte, a Lady Fernanda Vargas, a Jorge Pastrana, a Nieves Mateus, a Jocelyn Camacho y a Claudia Caicedo. Envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer. Envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer, para que recibiéramos el ser hijos por adopción, para que recibiéramos el ser hijos por adopción. Envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer. Envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz y el amor de Dios nuestro Padre,
que se han manifestado en Cristo, nacido para nuestra salvación, estén con todos vosotros. Y con tu espíritu. Hermanos, hemos pecado. Nos cuesta mucho reconocerlo, porque nos es más fácil pensar que solo los demás son los que se equivocan. Y nosotros creer que siempre estamos en lo justo. Y este es el principio de la conversión. Mientras yo no tenga la humildad de reconocerme que me equivoco, no soy capaz de reconocer que tengo que convertirme. Y mientras no sea capaz de reconocer entonces que me equivoco y que me tengo que convertir, no haré tampoco la experiencia de que mis fuerzas en el camino de la conversión son muy limitadas y que por lo tanto, si del cielo no me viene el auxilio, no puedo convertirme. La conversión no es simplemente la obra de la buena voluntad del hombre, es la obra del amor y de la misericordia del Padre, que sabe que el demonio es más fuerte que nosotros, cosa que parece que a veces nosotros no lo sabemos. Y tan no lo sabemos que somos extraordinarios para jugar con el mal, para acercarnos al mal y no nos damos cuenta que jugando con fuego nos quemamos. Hermanos, hoy el Señor nos invita a una seria conversión, a volver nuestros ojos a Él, a apoyarnos en Él y a reconocer que desde Él nosotros podemos dejar de ser pecadores. Confiémonos pues a su misericordia. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Piedad, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad, piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad, piedad, Señor. Ten piedad. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que por tu unigénito nos hiciste para ti nuevas criaturas, concédenos por tu gracia
ser semejantes a aquel en quien nuestra naturaleza está unida a la tuya, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hermanos, en esto consiste la confianza que tenemos en el Hijo de Dios, en que si le pedimos algo según su voluntad, nos escucha. Y si sabemos que nos escucha en lo que pedimos, sabemos que tenemos conseguido lo que le hayamos pedido. Si alguno ve que su hermano comete un pecado que no es de muerte, pida y Dios le dará vida a los que cometan pecados que no son de muerte, pues hay un pecado que es de muerte, por el cual no digo que pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado que no es de muerte. Sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca, sino que el engendrado de Dios lo guarda, y el maligno no llega a tocarlo. Sabemos que somos de Dios, y que el mundo entero yace en poder del maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado inteligencia para que conozcamos al verdadero. Nosotros estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el Dios verdadero y la vida eterna. Hijos míos, guárdense de los ídolos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor ama a su pueblo. El Señor ama a su pueblo. Canten al Señor un cántico nuevo, resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. Que se alegre Israel por su Creador, los hijos de Sión por su Rey. El Señor ama a su pueblo. Alaben su nombre con danzas, cantádale con tambores y cítaras, porque el Señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes. El Señor ama a su pueblo. Que los fieles festejen su gloria y canten jubilosos en filas, con vítores a Dios en la boca. Es un honor para todos sus fieles. El Señor ama a su pueblo. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo fue Jesús con sus discípulos a Judea, se quedó allí con ellos y bautizaba.
También Juan estaba bautizando en Enón, cerca de Salim, porque había allí agua abundante. La gente acudía y se bautizaba. A Juan todavía no le habían metido en la cárcel. Se originó entonces una discusión entre un judío y los discípulos de Juan acerca de la purificación. Ellos fueron a Juan y le dijeron: Rabí, el que estaba contigo en la otra orilla del Jordán, de quien tú has dado testimonio, ese está bautizando, y todo el mundo acude a él. Contestó Juan: Nadie puede tomarse algo para sí si no se lo dan desde el cielo. Ustedes mismos son testigos de que yo dije: Yo no soy el Mesías, sino que he sido enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo. En cambio, el amigo del esposo, que asiste y lo oye, se alegra con la voz del esposo, pues esta alegría mía está colmada. Él tiene que crecer y yo tengo que disminuir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, ya en esta última parte de esta primera carta de Juan, tenemos algunos elementos muy importantes para iluminar nuestra vida cotidiana. En primer lugar, si pedimos lo que es y lo que estemos seguros que es voluntad de Dios, eso se nos concederá. Por lo tanto, irá unido la petición y la concesión, que es lo que a veces a nosotros, como decíamos también en estos días, no nos queda claro porque decimos que nosotros pedimos y Dios no nos escucha. Y afirmábamos con Jesús de Nazaret, también y de manera particular en el Evangelio de San Juan, que el Padre siempre nos escucha. Aquí no es que niegue que siempre nos escucha. Aquí lo que dice es que si además nosotros estamos pidiendo no simplemente nuestros deseos indistintamente, sin preocuparnos si son o no son voluntad de Dios, aquí ese es el tema de hoy en esta primera carta. Por eso nosotros necesitamos orar en la misma dimensión que nos presenta la carta a los romanos, cuando nos dice: ustedes no saben pedir como conviene, y es el Espíritu el que les tiene que enseñar a pedir como conviene. Nosotros tenemos que acostumbrarnos a pedir determinadas cosas que estamos seguros que están en la voluntad de Dios, porque no lo dicen las mismas escrituras. Primera cosa, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Así le escribe el apóstol Pablo
a su discípulo Timoteo. Pidamos la salvación. Pero pidamos la salvación en la expresión clara y concreta de salvación. Porque nosotros a veces pensamos solamente en salvación al final de la muerte. Y necesitamos pedir la salvación para hoy. Esa es la que se nos olvida. Nosotros, por el temor que tenemos a la muerte, siempre estamos pensando es en la salvación después de la muerte para aminorar el susto que le tenemos a la muerte. Y se nos olvida pedir la salvación cotidiana. Que la salvación en el fondo no es otra cosa que la presencia de Dios. Por eso, miren, es que todo va hilado también en la Escritura. ¿Qué dice el evangelista Lucas? Dios no dará el Espíritu Santo a aquellos que se lo piden. Otro elemento que hemos de pedir, que estamos seguros que se nos concede, el Espíritu Santo. Esa presencia que es la que nos salva, que es la que nos conduce a la verdad. Porque es la otra cosa que tenemos que pedir, que permanezcamos en la verdad. ¿Qué otra cosa hay que pedir? El don de la humildad. Hay que pedir el privilegio que está en el corazón del Evangelio y que es también voluntad de Dios y que el Señor nos lo da. ¿Cuál es ese privilegio? Ocupar el último puesto. El último puesto. Porque siempre queremos los primeros puestos. ¿Cuántas veces hemos pedido nosotros al Señor el último puesto? ¿Cuántas veces? Tenemos, es decir, cosas muy claras para saber lo que dice hoy aquí el apóstol Juan en su primera carta. Si pedimos algo según su voluntad, se nos concede. Se nos concede. Y podemos tener entonces la plena seguridad de que Él nos escucha, cosa que no la tenemos cuando no nos concede lo que le hemos pedido. Y no porque no nos escuche, sino porque no nos lo da, porque no está de acuerdo con su voluntad. Con su voluntad. Después, el apóstol nos pide que pidamos por los demás. Y que tanto, en vez de criticarlos como pecadores, oremos por ellos, sobre todo cuando nosotros nos damos cuenta que cometen pecados. Y aquí hay una profundización, dijéramoslo así, del apóstol Juan en la situación del pecado. Hay un pecado que es de muerte. Y digo, por eso no pidan. ¿Cuál es ese pecado de muerte? El Señor lo dice en el Evangelio. El pecado contra el Espíritu Santo. El pecado contra el Espíritu Santo que no tiene perdón de Dios. Así tal cual está expresado en el Evangelio. Y los padres de la Iglesia nos ayudan perfectamente a descubrir cuál es ese pecado contra el Espíritu Santo que no tiene perdón de Dios. Y nos dan a entender los padres por qué
ese pecado no tiene perdón de Dios. ¿Cuál es el pecado contra el Espíritu Santo? Es no creer que Dios a mí me pueda perdonar. Es escandalizarme tanto de mi misma miseria que yo no crea que Dios me puede perdonar. Y entonces, no es que Dios no pueda perdonar, es que como yo no me creo, y esa es la explicación de los padres de la iglesia, como yo no me creo el perdón, Dios no lo hace, no lo puede hacer. No lo puede hacer porque sería ir contra la libertad con la que Él nos creó a cada uno de nosotros. El perdón tampoco se impone, el perdón se ofrece. Ya hemos dicho, la salvación no se impone, la salvación se ofrece. El perdón no se impone, el perdón se ofrece. Y por lo tanto, necesita la total disponibilidad mía y la aceptación mía para que esto se haga realidad. Aquí entonces, lo fundamental es pedir también por los hermanos y pedir por nosotros mismos para que no nos cerremos al perdón que Dios nos ofrece, porque si nos cerramos al perdón que Dios nos ofrece, no tendremos el perdón de lo alto. Hay otro elemento de este final de la primera carta de Juan. Algo que a lo mejor nos pasa muchas veces desapercibido. Toda injusticia es pecado. Y aquí, ¿dónde está el problema mayor? El problema mayor es que nosotros siempre estamos pensando que los injustos son los demás. Y siempre estamos pensando que son injustos es con nosotros. Y nos cuesta mucho descubrir que somos agentes de injusticia. Nosotros somos agentes de injusticia. Nosotros siempre queremos hacer justicia frente a la injusticia que a nosotros nos han hecho. Pero nosotros no somos capaces y nos cuesta mucho reconocernos como agentes de la injusticia. Solamente hay uno y solo uno que es inocente. Y es que para no ser injusto se necesita precisamente ser inocente. Y el único que era totalmente justo, el único que era inocente, ¿cómo actuó? ¿Qué fue lo que hizo el único inocente? No se hizo transmisor de la injusticia. Hizo que la injusticia muriera en su cuerpo. Y lo único que hizo fue, desde la cruz, perdonar a los injustos. Porque ese sigue siendo el problema. A veces somos injustos sin ni siquiera darnos cuenta que lo hemos sido. Por eso el perdón de Jesús sobre la cruz también lo tenemos que estar repitiendo, ojalá constantemente nosotros. Perdónanos, porque somos nosotros los que muchas veces no sabemos lo que hacemos. Y a veces, queriendo responder a la injusticia, nos hacemos también nosotros injustos. Jesús hizo que la injusticia muriera en su cuerpo y no se hizo transmisor de injusticia. Nosotros que no permitimos
que la injusticia muera en nuestro cuerpo, a veces precisamente por no permitir que muera en nosotros, nos hacemos transmisores de la misma injusticia que condenamos. Hoy el evangelista Juan, el apóstol Juan nos dice, toda injusticia es pecado. Hermanos, y como si fuera poco, se nos invita a nacer de Dios. Se nos invita, por lo tanto, a vivir esta Navidad y esta Epifanía, este misterio de Dios que nace en el hombre, porque si Dios nace en nosotros, no pecamos, no pecamos. Y el maligno no tendrá poder en nosotros si el Señor habita en nuestra carne. Hermanos, y el final es maravilloso. Cuidémonos de los ídolos. Cuidémonos de tener otros dioses fuera del único y verdadero Dios. Y es facilísimo tener otros dioses. Porque sobre todo hoy, que nosotros no tenemos el politeísmo que caracterizó a otros momentos de la historia de la humanidad, sin embargo, terminamos siendo idolátricos. Porque creemos en muchas cosas a las que les estamos pidiendo la vida, a las que les estamos pidiendo la felicidad, distintas del único y verdadero Dios. Permítanme solamente enumerar algunas. El dinero, los bienes, el afecto, el poder, el prestigio, la fama. Todo esto y muchas cosas más, la familia se pueden convertir en nuestros ídolos, en aquello a lo que le pedimos la vida, sabiendo que la vida solamente depende de Dios. Cuando todo eso está centrado, cuando Dios es el centro de nuestra vida, todo lo demás funcionará perfectamente. Porque si ustedes se dan cuenta, nada de lo que enumeré es malo. Simplemente no es lo que le da el sentido a nuestra vida. Y para nosotros se puede convertir en ídolo. Nosotros en el fondo tenemos que hacer la misma experiencia de Abraham, que hizo de su hijo un ídolo. Y que tuvo que llegar a sacrificarlo en el corazón. Es decir, a decir Dios es lo primero. Y decirlo con hechos concretos. Y Dios no fue que le hubiera quitado a su hijo. Se lo devolvió, pero en libertad. Todo esto en lo que nosotros estamos poniendo nuestra confianza, no es que Dios nos lo quiera quitar. Es que no quiere que rivalice con que Él es el único que le puede dar sentido a nuestra vida. Celebremos la Eucaristía y démosle gracias a Dios por su palabra, por la luz que hace constantemente en nuestra propia historia. Que el Señor nos dé su paz. Amén. Oremos al Señor. Vamos a responder diciendo que tu manifestación, Señor, sea salvación nuestra. Que tu manifestación, Señor, sea salvación nuestra. Para que la Iglesia se guarde siempre de toda injusticia, para vivir en la verdad y predicarla a los hombres del mundo entero, roguemos al Señor. Que tu manifestación, Señor, sea salvación nuestra.
para que la búsqueda de la justicia, de la verdad y de la paz mueva a cuantos ejercen autoridad sobre los demás. Roguemos al Señor. Que tu manifestación, Señor, sea sea salvación nuestra. Para que la misericordia de Dios y el testimonio de los creyentes alcancen a los pecadores y a cuantos se han alejado de la práctica cristiana, roguemos al Señor. Que tu manifestación, Señor, sea salvación nuestra. Para que como Juan Bautista sepamos renunciar a nuestro egoísmo, dispuestos a que Cristo y los demás crezcan en estimación y prestigio, roguemos al Señor. Que tu manifestación, Señor, sea salvación nuestra. Haz, Señor Dios nuestro, que podamos alegrarnos por la abundancia de tus beneficios. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El milagro ocurre cada día, en todos los instantes de la tierra. El milagro ocurre cada día, en todos los instantes de la tierra. El pan se hace carne, el vino se hace sangre, los dos forman el cuerpo sagrado de Jesús. El pan se hace carne, el vino se hace sangre, los dos forman el cuerpo sagrado de Jesús. El milagro se llama Eucaristía, pan vivo que alimenta mi alma desnutrida. El milagro se llama Eucaristía, pan vivo que alimenta mi alma desnutrida. El Dios de las alturas nos muestra su humildad y con tal sencillez se hace un poco de pan. El sacerdote alza las especies al cielo y desciende su gloria, el precioso maná. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba en tus manos ese sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oh Dios, autor de la piedad sincera y de la paz, te pedimos que con esta ofrenda veneremos dignamente tu grandeza y nuestra unión se haga más fuerte por la participación en este sagrado misterio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario.
En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has revelado en Cristo, para luz de los pueblos, el verdadero misterio de nuestra salvación, y al manifestarse Cristo en nuestra carne mortal, nos renovaste con la gloria de su inmortalidad. Por eso con los ángeles y arcángeles, tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 es el Señor, el Dios del universo. Llenos están en el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. A ti, Padre misericordioso y Dios fiel, te damos gracias, porque nos diste como Señor y Redentor nuestro a tu Hijo Jesucristo. Él siempre se mostró misericordioso para con los pequeños y los pobres, para con los enfermos y los pecadores, y se hizo cercano a los oprimidos y afligidos. Él anunció al mundo con palabras y obras que tú eres Padre y que cuidas de todos tus hijos. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor. Y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo, tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía.
Aclamad el misterio de la redención. Cada vez que comemos este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en cruz a la gloria de la resurrección, y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga, y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo, que se nos ha confiado, y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre en el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Lleva a tu iglesia, Señor, a la perfección en la fe y en la caridad, con nuestro Papa Francisco, conmigo, indigno siervo tuyo, con todos los obispos, presbíteros y diáconos, y todo el pueblo redimido por ti. Abre nuestros ojos para que conozcamos las necesidades de los hermanos. Inspíranos las palabras y las obras para confortar a los que están cansados y agobiados. Haz que los sirvamos con sinceridad, siguiendo el ejemplo y el mandato de Cristo. Que tu gracia, que tu iglesia sea un vivo testimonio de verdad y libertad, de justicia y de paz, para que todos los hombres se animen con una nueva esperanza. Acuérdate de nuestros hermanos, Monseñor Rafael, Monseñor Osvaldo, Monseñor Rubén, Fray Luis Ángel, Fray Fabio de Jesús, Fray Rafael, Víctor José, Nelson, Efraín, Juan, Lady Fernanda, Jorge, Nieves, Joselín y Claudia, que se durmieron en la paz de Cristo, y de todos los difuntos, cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro, y dale la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo y con Santa María, la Virgen Madre de Dios, con los apóstoles y los mártires, con San Francisco y Santa Clara de Asís, y en comunión con todos los santos te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza las palabras, la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Como hijos de Dios, intercambiad ahora un signo de comunión fraterna. La paz sea contigo, hermano.
pecado. Ten piedad, Señor, que quitas el pecado. Ten piedad, Señor, Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado. Danos la paz, que quitas el pecado. Danos la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos den la vida eterna. Amén. El cuerpo y la sangre de Cristo. Amén. El cuerpo y la sangre de Cristo. Amén. El cuerpo y la sangre de Cristo. El cuerpo y la sangre de Cristo. El cuerpo y la sangre de Cristo. Todos hemos recibido gracia tras gracia de su plenitud, de su plenitud. Todos hemos recibido gracia tras gracia de su plenitud. Hermanos, hagamos la comunión espiritual. Participemos de ella, que nos puede producir muy buenos frutos. Por eso los invito a que digan conmigo: creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venid al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me separe de ti. Amén. Amén. Oremos. Que tu pueblo, Señor, dirigido por tu abundante ayuda, reciba los auxilios presentes y futuros de tu amor, para que, sostenido por el consuelo necesario de las cosas temporales, aspire con más confianza a los bienes eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Dios, que os llamó de las tinieblas a su luz admirable, derrame abundantemente sus beneficios sobre vosotros y afiance vuestros corazones en la fe, la esperanza y la caridad. Amén. Y Él, que a todos vosotros, fieles seguidores de Cristo,
manifestado al mundo como luz en la tiniebla, os haga testigos de la verdad ante los hermanos. Amén. Y así, cuando termine vuestra peregrinación por este mundo, lleguéis a encontraros con Cristo, luz de luz, a quien los magos guiados por la estrella contemplaron con inmensa alegría. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. La alegría del Señor es vuestra fortaleza. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Los invito hoy sábado a mediodía a orar con María, a presentar nuestra oración al Padre por el Hijo en Jesucristo, pero uniéndonos nosotros a la Virgen. Que María sea una más que esté suplicando con nosotros, porque las necesidades son muchas. Solamente miremos nuestras propias necesidades, pero no nos quedemos siendo egoístas. Aprendamos de San Eulogio de Sevilla, que decía que las necesidades del mundo eran las necesidades de la Iglesia y que por lo tanto había que orar por todas las necesidades del mundo, porque la primera necesidad era la conversión del mundo. De modo que en este día los invito a que a las 12 nos encontremos. Y además del rosario y además del ángelus, recemos también la hora intermedia, que es parte de la oración oficial de la Iglesia. Buena jornada, buen día, y que el Señor anime hoy todos nuestros esfuerzos. Allí en la aldea de Nazaret nace una hermosa mujer, limpia y radiante como el sol, dulce y suave como la miel. Ella es María, la Madre de Dios, a quien sus hijos